Hola, mi nombre es Manuel y te saludo desde Kalamazoo, Michigan. Aprendamos juntos el versículo de memoria de la lección número 5, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Dios te bendiga. La historia de la conquista de Canaán ha sido, por siglos, motivo de debate y desconcierto. Muchos se preguntan cómo un Dios de amor pudo ordenar la destrucción de pueblos enteros. Sin embargo, para comprender este tema, es necesario mirar más allá de la superficie de la historia y observar el contexto moral, espiritual y profético que la rodea. En Canaán no se trataba simplemente de un conflicto territorial, sino de una confrontación directa entre la luz y las tinieblas. El relato bíblico nos muestra que Dios no actuó con prisa ni arbitrariedad. Génesis capítulo 15, verso 16, revela que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, dejando ver que hubo un tiempo de gracia. Una espera paciente en la que los habitantes de Canaán tuvieron oportunidad de arrepentirse. Pero cuando la corrupción llegó a un punto irreversible, la justicia divina se manifestó no como castigo caprichoso, sino como defensa de la vida misma frente al pecado que la devora. En esta lección descubriremos que la guerra ordenada por Dios no fue una guerra de conquista humana, sino una intervención divina en la historia para poner límite al mal. Detrás de cada batalla había un propósito espiritual: preservar la verdad, la pureza y el testimonio de un pueblo que debía reflejar el carácter del Creador. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Domingo, 26 de octubre. La iniquidad de los cananeos. La Biblia nos invita a mirar más allá del libro de Josué para entender el contexto de la iniquidad de los cananeos. Textos como Levítico capítulo 18, versos 24 al 30 y Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14, describen una sociedad sumida en el oscurantismo espiritual. Los cananeos practicaban sacrificios humanos, adoraban a falsos dioses mediante prostitución ritual y consultaban a los muertos en busca de poder. Todo esto revelaba una cultura completamente distorsionada por el pecado. La evidencia arqueológica lo confirma. Los restos de niños sacrificados encontrados en urnas cultuales testifican la degradación a la que había llegado ese pueblo. Dios, en su infinita misericordia, no actuó de manera inmediata. Antes de permitir que Israel tomara posesión de la tierra, ofreció a los cananeos un tiempo de gracia a través del testimonio de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob vivieron entre ellos como testigos del Dios verdadero. Pero esa oportunidad fue despreciada. La maldad se multiplicó hasta el punto de amenazar la existencia misma de la moralidad. La guerra, en este caso, fue una medida extrema, una cirugía divina para detener la gangrena del pecado. Es importante notar que la destrucción de Canaán no fue fruto de la venganza, sino de la justicia. Dios no puede ser indiferente ante el sufrimiento que el pecado genera. Cuando las naciones alcanzan un nivel de corrupción que pone en peligro la vida y el propósito redentor, su intervención se convierte en un acto de amor, aunque para nosotros resulte difícil comprenderlo. En el contexto del gran conflicto, Dios pelea por sus hijos, no contra los hombres, sino contra el pecado que los domina. La religión cananea estaba tan mezclada con la inmoralidad que no podía separarse de ella. Al promover la prostitución sagrada y el sacrificio de inocentes, sus ritos reflejaban la influencia directa de los demonios. De hecho,
La Biblia dice que sacrificaban a sus hijos y a sus hijas a los demonios, Salmo capítulo 106, verso 37. Por eso, el mandato de Dios no fue arbitrario, sino una forma de purificar la tierra de una contaminación espiritual que, de haber persistido, habría destruido también a Israel. Este principio no pertenece solo al pasado. Cada vez que la humanidad persiste en el pecado, llega un punto en el que la paciencia divina cede ante la necesidad de justicia. No porque Dios deje de amar, sino porque el amor verdadero debe proteger la vida y la verdad. En nuestra era moderna, el pecado no se manifiesta con altares de piedra, pero sí con corazones endurecidos que justifican la maldad. Y así como Canaán fue llamado al arrepentimiento, también nosotros somos llamados hoy a volvernos a Dios antes de que la gracia se cierre. El relato nos recuerda que una nación no puede elevarse por encima de los dioses que adora. Los cananeos crearon dioses a su propia imagen. Violentos, inmorales, egoístas. Y el resultado fue una sociedad deshumanizada. Cuando el ser humano se aparta del Dios verdadero, inevitablemente desciende a la corrupción. Por eso, el llamado de Dios a su pueblo fue claro. No imiten las prácticas de esas naciones, porque por todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Levítico 18:24. Cada acto de justicia divina es también una advertencia amorosa. Dios no busca destruir, sino salvar. Pero cuando el corazón humano se cierra por completo, su justicia se manifiesta como un último acto de misericordia hacia los que aún pueden ser rescatados. La historia de Canaán no es un testimonio de crueldad divina, sino una lección sobre los límites del pecado y la fidelidad de un Dios que lucha por preservar la vida. La iniquidad de los cananeos revela hasta dónde puede llegar la degradación humana cuando se vive sin Dios. Pero también muestra la fidelidad del Señor, que no abandona su propósito de justicia, aun cuando deba actuar con firmeza. Dios no pelea por ambición, sino por redención. Cada guerra que Él libra en la historia tiene un solo fin: derrotar al mal para restaurar la paz. Y esa misma batalla continúa hoy, en el corazón de cada ser humano. ¿Seguiremos el camino de Canaán, o permitiremos que Dios pelee por nosotros? Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X. De domingo a viernes encontrarás 2 preguntas diarias, publicadas a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Están pensadas para ayudarnos a reforzar lo que aprendemos y abrir espacio al diálogo. Tus comentarios son muy valiosos y siempre enriquecen nuestro estudio. Anímate a participar y comparte tus ideas con nuestra comunidad.